Perfiles de llantas. Vamos a hablar hoy de qué es un perfil de una llanta en Hablemos de Llantas. Bienvenidos. Hey amigos llanteros, estamos nuevamente en Hablemos de Llantas con nuestro experto en llantas, Sergio. Sergio, ¿cómo estás? Bien, gracias a Edwin. Bien, Sergio, algo curioso, perfil de la llanta, o sea, perfil de LinkedIn, perfil de Instagram, vamos a hablar de perfiles de llanta. Y tenemos a nuestras dos invitadas. Sergio, contanos un poquito, ¿qué es eso del perfil de la llanta? El perfil es lo que llamamos normalmente el costado de la llanta o la altura de la llanta. Es la relación del ancho sobre el alto, que está contramarcado siempre en la medida de la llanta. Mostremos, por ejemplo, en este caso, esta es una llanta 235-60 R18. El 60 es el perfil, lo que llamamos el perfil. ¿Qué quiere decir eso? Que la altura del costado de la llanta, o sea, del rin a la banda de rodamiento, esta altura, es el 60% del ancho. En este otro ejemplo es una 255-35, o sea, quiere decir que la altura de la llanta es el 35% del ancho. La gente se confunde mucho y el perfil creen que es en milímetros, porque el primer número de la marcación de una llanta es el ancho en milímetros. En milímetros. 265 sí. es 265 es 265 milímetros. Sí, yo también pensaba eso, o sea, 265 aquí y 65 milímetros aquí. Entonces, no, es una proporción, es el ancho versus el alto. El 60, el alto es 60% del ancho. Ese es el costado. ¿A qué le llamamos bajo perfil? Normalmente le llamamos bajo perfil a las llantas que están por debajo, en 50% del ancho o inferior. O sea, 50% o menos. O menos. O sea, esta, por ejemplo, que tengo en mis manos es una 255-35, o sea, es el menos de 50, es una llanta bajo perfil y a la vista es demasiado evidente. Miren la diferencia de los costados, es una llanta alta y esta es una llanta baja. Entonces, las que 50 para abajo le llamamos bajo perfil. Hace unos años les llamábamos bajo perfil a las de 60 para abajo, pero ya 60 inclusive es alta. Ya 60 es, sí, por aquí la tenemos. Porque la tendencia mundial en automóvil, de los fabricantes de los automóviles, es reducir el perfil de la llanta y aumentar el diámetro del rin. Eso tiene muchos beneficios y vamos a hablar de eso. Bueno, empecemos hablando por eso. Beneficios. Listo. Versus, o sea, ¿qué beneficios me va a aportar esta llanta con este perfil tan bajito versus esta? Listo. Casi que todos en rendimiento respecto a rendimiento. En rendimiento tiene un mejor rendimiento porque los costados de esta llanta, al ser más bajos, se deforman menos ante las cargas al conducir. El arranque, el frenado, la llanta se deforma. En este tan alta es mucho más evidente, se deforma más en los costados cuando tienen una carga muy alta y giras fuerte el timón. Esta llanta se deforma y tiende a navegar el vehículo, se deforma el costado. En esta llanta casi no se deforma. Entonces su rendimiento es muy superior en arranque, en frenado y en curvas. Entonces tienen mucho mejor rendimiento. El vehículo tiene mejor respuesta, mucha más seguridad. Sergio, pero ese perfil más delgadito, o sea, aquí se tiene que sentir más un hueco, ¿no? Ya vamos a los contras. Entonces los pros son que tiene mucho mejor rendimiento, como les digo, y mucho más seguridad. Sí. Uno de los mayores contras es el confort. Mientras más bajes el perfil, menos confort vas a tener. ¿Por qué? Precisamente porque el primer amortiguador de un automóvil es la llanta. El aire y el caucho hacen las veces de amortiguar las irregularidades del camino. Entonces, si estas llantas son muy duras, tú este costado no lo puedes doblar jamás. No. En cambio, estos costados tú los hundes y los doblas pues relativamente fácil. Entonces, ese confort se pierde en una llanta. Vas a sentir que el camino, cualquier irregularidad la sientes como en el vehículo. Y si entras en un hueco, peor aún. Peor todavía. Entonces, estas llantas también corren el riesgo de dañarse mucho más fácil que estas llantas. Entonces, casi todos los daños generalmente se ven en llantas de bajo perfil y no en las de alto perfil. Listo. Son para todos los vehículos. Yo a cualquier vehículo le puedo poner una llanta de bajo perfil. O sea, puedo reemplazar esta fácilmente por una de bajo perfil. Sí, inclusive en autos y camionetas, muchos conductores de camionetas grandes deciden ponerle bajo perfil porque me faltó ese plus. La apariencia es mucho mejor en las llantas de bajo perfil. Bueno, no es la llanta, es que
¿Qué es más bonito? El rin que la llanta, el caucho, un pedazo de caucho. Pues es no, un pedazo de caucho negro ahí solamente. No ves nada, en cambio el rin, mientras más grande es, pues mejor apariencia le da a tu vehículo. Entonces los fabricantes, no solo por el rendimiento, sino por el look del vehículo, tienden a bajar ese perfil. Da mejor rendimiento y el auto se ve mucho más bonito. Se la puedo poner a cualquier vehículo. Exacto. ¿Qué pasa? Que la mayoría de los fabricantes a nivel mundial están en países desarrollados donde no tienen inconvenientes de las carreteras como los tenemos nosotros, casi no tienen terrenos con huecos, ni baches, ni destapados. Entonces ellos no tienen ese grave problema que tenemos nosotros, que mientras más bajita corre el riesgo de dañarla más fácilmente, no solo la llanta, sino el rin. Claro. Si el golpe es lo suficientemente fuerte, puedes dañar también el rin. Listo. Precios. ¿Qué diferencia hay en cuanto a precios entre una y otra? Muy buena pregunta, claro. Mientras más bajo el perfil, el precio tiende a aumentar. ¿Pero por qué si es menos caucho? Porque tiene que ser más reforzada. Ah. Este costado, al ser tan delgado, tiene que ser súper reforzado. Y entonces ahí hay problemas ya de fabricación, es mucho más compleja y tiene que tener materiales de mucha más resistencia que las llantas de alto perfil. Okay. Generalmente las llantas de más bajo perfil son llantas más deportivas. Entonces generalmente la duración es menor también. Okay. Porque son llantas más para autos más potentes y por lo tanto necesitan más agarre. Entonces el caucho generalmente es más blando y tienen mucho mejor agarre que las llantas de alto perfil. Entonces los autos deportivos tienden a usar ese tipo de llantas por su alta potencia, necesitan más rendimiento. ¿Se consiguen todas las medidas? ¿O hay una medida que uno diga, no, esa medida no se consigue en una llanta, bajo perfil no la conseguís en esa medida, o estas se consiguen en cualquier medida? O sea, es que bajo perfil son de las 50 para abajo. Ah, ok. Hay muchas medidas, no existen todas. Por ejemplo, llantas de perfil 15 no existen todavía, pero cada vez bajamos más de perfil. Ya esto, por ejemplo, es una llanta de muy bajo perfil, es 35, es de los más bajos que hay. Ey, espera un momento, Sergio. Quiero decirte que ese comentario no es del todo cierto. No existe comercialmente, pero en 2008 Kumho desarrolló una llanta 385-15 R22 para un auto de exposición. Miren el costado tan delgado. Ya hay otras un poquito más bajitas, pero ya son llantas para autos ya casi que de exposición, es difícil, o de competencia. Ve, Sergio, mi carro viene con estas, yo las quiero cambiar. Quiero ponerles unas de perfil más bajito. ¿Qué me recomendás entonces? Sí, es lo que llaman en inglés pues se dice downsizing o reducir el tamaño de la llanta y aumentar el tamaño del rin. Es una práctica muy común. Yo la recomiendo en muchos vehículos, inclusive en otras versiones. Vamos a poner el ejemplo, un Mazda 3, la versión más full viene con rin 18 y un perfil bajo. Pero la versión más sencilla viene con una llanta rin 16 y un perfil mucho más alto. Ah, okay. O sea que el mismo fabricante recomienda tener un perfil más bajo. Entonces la gente piensa, no, yo no le cambio el rin. No, sí, se puede hacer perfectamente y el auto tuyo va a ganar demasiado en rendimiento. Lo vas a sentir más seguro, frena mucho en muchos menos metros. En las curvas, si transitas por autopistas pues con muchas curvas, lo vas a sentir más seguro, o sea, vas a tener menos probabilidad de un accidente. Entonces no solo ganas en look, sino que también ganas en rendimiento, o sea, totalmente recomendable. Ya solo tienes que saber una cosa, es que el confort se te va a disminuir. Listo. Pero de resto ganas en todo. Listo. Cuidados, me preguntas. Sí. ¿Cuáles son los cuidados? No. Cuando yo bajo mucho el perfil, tengo que tener más cuidado con los huecos. Tengo que estar más pendiente, tengo que estar de pronto hasta conducir más despacio para no encontrarse un bache a alta velocidad y que no lo puedas evadir. Ahí puedes sufrir un daño en la llanta y el rin. Listo. Llantas de bajo perfil. Aprendimos algo nuevo, seguimos aprendiendo. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Van a seguir encontrando información bastante interesante acerca de las llantas. Visítenos en virtualllantas.com. Ahí encontramos este tipo de llantas, Sergio. Claro que sí. Bajo perfil, alto perfil. El mayor portafolio, tenemos un portafolio de más de 25.000 referencias, es el más completo del país, entonces vas a encontrar todo tipo de medidas y todo tipo de uso. Perfecto, entonces los esperamos por aquí nuevamente. Sergio, muchísimas gracias. Chao, chao, feliz tarde. Hasta luego.